Damos la bienvenida a los amigos y hermanos que están con nosotros. Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Pueden, por favor, acompañarme al libro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo número 3. Leo. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Sobre ellos 3 gobernadores, los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el reino fuese perjudicado. Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. El rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Amén. Orar. Señor y Dios, nosotros alabamos tu nombre. Podemos decir que por Jesucristo nuestro Señor estamos bien. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Ahora ayúdanos a entender tu palabra. Ella, por tu Espíritu operando en nuestras almas, pueda ser entendida a nosotros, pueda ser guardada y aplicada en nuestras vidas, nuestras familias. Concédenos, Señor, tener la gracia necesaria en esta hora para poder vivir piadosamente delante de ti. Gracias, porque ya la has suplido toda ella en Cristo. Alabamos tu nombre por tu fidelidad. Amén. En, eh, en los días en que estuve de vacaciones, en los días que tuve de vacaciones con mi familia, tuve la oportunidad de estar en un campamento, los jóvenes de Cotuí. Tratamos este tema, quise traerlo especialmente para los jóvenes, pido a ellos y también a toda nuestra iglesia. El título del mensaje es Cultivando un espíritu superior. Cultivando un espíritu superior. Básicamente aquí se nos está estimulando para que nosotros podamos realmente glorificar a Dios en nuestras vidas a través del servicio a los demás, pero con aquellas gracias, con aquella palabra que el Señor nos ha dado a nosotros, de tal manera que nos hace esa palabra y esa gracia que se nos ha impartido en Cristo, definitivamente hombres diferentes a los que de forma natural están alrededor nuestro, a aquellas personas que están alrededor nuestro. Yo quiero que brevemente veamos en esta mañana cómo podemos cultivar un espíritu superior. Encontramos aquí en el contexto del pasaje que Nabucodonosor, el gran rey, tomó a Israel y la llevó cautiva para el año, y eso sucedió para el año 609 antes de Cristo. Este imperio conquistó y destruyó prácticamente el templo, la, la muralla que protegía a Israel, también gran parte de todo el pueblo. Barrió conforme a la palabra dada por Dios a través del profeta Jeremías. Jeremías profetizó de que durarían allí 70 años. Y en esos 70 años, varios jóvenes fueron tomados de Israel para servir al rey. Y muchos otros israelitas fueron llevados allá. Sin embargo, había en estos hombres un espíritu superior. Daniel fue
llevado por Nabucodonosor, y un reino sucedió a otro, hasta llegar al punto en que los medos y persas conquistan Babilonia. Evidentemente ya Nabucodonosor para ese tiempo no había muerto, sus hijos habían perdido el reino, Belsasar, su hijo, el nieto de Nabucodonosor, perdió el reino en mano de los medos y persas. Y ahora encontramos al rey Darío, este rey medo-persa, gobernando. Y Darío encontró en Daniel un hombre lleno de sabiduría. No solamente Nabucodonosor utilizó a Daniel, sino también este rey Darío vio en él un hombre que poseía, como nos dice el pasaje, un espíritu superior a los demás que servían al lado de él, pero también a todos aquellos que estaban por debajo de él. Tanto, tan superior, que él pensó en colocarlo como el primero. Pensó en colocarlo como el primero. Definitivamente eso trajo muchos inconvenientes a la vida de Daniel, porque tenía muchas personas detrás de él anhelando su puesto, colocando todo tipo de zancadilla para que él pecara, desobedeciera al rey y así muriese. Sin embargo, nosotros encontramos que este Daniel, por la gracia de Dios, poseía un espíritu al cual nosotros como creyentes también tenemos acceso. Sin embargo, que debemos de procurar cultivar. Una flor que no se protege, que no se le pone su abono, una flor que no se le echa su agua a su tiempo, usted verá que poco a poco irá perdiendo vitalidad. Y cualquier árbol que usted no cuide, que usted no proteja, va a ir poco a poco descuidándose si no tiene si no tiene cerca los alimentos necesarios como la buena tierra, el abono, una buena tierra y también suficiente agua. Eso mismo acontece con nosotros. La Biblia nos compara comúnmente o frecuentemente en el Salmo, por ejemplo, uno con un árbol que crece. Debemos dar fruto para la gloria de Dios. Tenemos que tener un carácter que glorifique el nombre de nuestro Dios. Y de ahí el ejemplo que queremos ver en esta mañana para estimular a nuestros jóvenes, estimular a nuestros hermanos, estimularnos unos a otros, a cultivar ese espíritu que es agradable a nuestro Dios. Nosotros encontramos algo muy interesante en este libro de Daniel, y es que Dios se glorificó en la vida de ese hombre y de otros que estaban allí sirviendo. Dios colocó a esos hombres allí, en un imperio de hombres y mujeres perversísimos. Sin embargo, ese hombre fue como una luz en medio de las tinieblas. Dios se glorificó en la vida de ellos. Dios se exaltó en la vida de ellos. Quiero que nosotros veamos básicamente en este libro, viendo algunos pasajes, cómo adquirió Daniel ese espíritu superior. ¿Cuál era la causa? Y este es mi primer punto, del espíritu superior de Daniel. Ese espíritu que pudieron ver diferentes reyes. Vio Nabucodonosor, lo vio Belsasar, lo vio Darío, lo vio Ciro. Era una constante en este hombre y los tres amigos de él. Era una constante. ¿Qué le hacía diferente a los demás que le servían? Piénselo bien. El rey, o en el caso del día de hoy, el presidente, no colocaría a su alrededor a los más tontos del reino. Mira, ve y haz tal cosa. Y se devuelve. ¿Qué fue lo que usted me dijo que hiciera? Sería mala espina, un hombre así. Sin embargo, que él elija a los mejores. Y a esos mejores los utiliza para su buen servicio. ¿Cuál fue la causa del espíritu superior de Daniel? Yo quiero dar como respuesta a esta pregunta. Gran Dios que Daniel conoció, sirvió. El gran Dios que Daniel sirvió. Observen en Daniel capítulo 2, versículo 46 al 47.
Observen este hecho tan extraño, donde un rey se humilla delante de uno de sus súbditos y reconoce a ese súbdito por el Dios al cual él servía. Daniel capítulo 2, 46 al 47. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los señores, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Miren qué hecho más extraño. El rey en su trono se baja precipitadamente de su trono y se arrodilla delante de Daniel, que es su esclavo. Nota, que es su esclavo. Luego reconoce: vuestro Dios es el Dios de Dios, el Señor de los señores. Observen el propósito ahí llegado a un término amplio. Cuando Dios llevó a Daniel y a Israel, a ese pueblo de impío, ¿usted cree que fue para que el pueblo se mantuviera dándose golpe en el pecho? Ay, nosotros los pobres. No, era para que el pueblo diera a conocer a su gran Dios. Era para que los hebreos en ese momento, para que los hebreos, en forma especial, este hombre que fue colocado en ese lugar, le mostrara a ellos que había un Dios tan grande y tan poderoso, el cual ellos no conocían. Esta gente eran politeístas. Tenían no uno ni dos, tenían muchos dioses. Y el que este hombre se humillara y reconociera, como dice nuestro texto: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Es el Dios de mi Dios. Tu Dios es el Dios glorioso y majestuoso que reina sobre mi Dios. Tu Dios es el Señor de los, miren cómo dice, de los reyes. Él era un rey. Observen el objetivo de que Daniel estuviera allí. Era proclamar el gran nombre de Dios. Era que su nombre, el nombre de Dios, no el nombre de Daniel. El nombre de Dios fuera exaltado y engrandecido. No era Daniel la gran pieza importante en este juego de ajedrez. Era Dios. Siempre lo fue Dios. Entonces, usted anhela, desea un espíritu que realmente dé gloria a Dios y exalte a Dios en todo lugar donde se encuentre. Usted en primer lugar debe de conocer a ese Dios. Debe servir a ese Dios. El mismo Darío, luego que echa a Daniel en un foso de los leones, se acerca al día siguiente, bien tempranito. Daniel, tu Dios al que continuamente sirves, Daniel era conocido por el Dios al cual él servía. Como nosotros. Cada uno de nosotros es conocido por el Dios al que servimos. La única manera de echarle mano a Daniel y echarlo en el foso de los leones, siendo él uno de los cabecillas, de los principales, era si él desobedecía directamente la orden del que estaba por encima de él, que era el rey. Y de ahí la trampa que le pusieron a Darío, y ahí la trampa que lograron echar a Daniel al foso de los leones. Pero observen que el mismo Darío conocía en cierta manera, a través de la vida de ese hombre, al Dios de Daniel. Al Dios al que Daniel continuamente servía. Al Dios en el que Daniel confiaba. Amados hermanos, ese espíritu superior del cual nos habla en Daniel capítulo 6, versículo 3, donde nos dice que este hombre poseía un espíritu que estaba por encima de los demás que estaban a su mismo nivel en importancia,
y en responsabilidad. Nos habla no de Daniel, sino del Dios al que Daniel servía. Ese espíritu superior era el espíritu de nuestro Dios morando en este hombre. Daniel reconoció que Dios poseía todo el valor en su vida y por esa causa él debe de ser diferente a los demás. Servir a Dios, servir a nuestro Dios nos llama a ser diferentes a los demás. Porque aquellos que están aquí sentados y que sirven al ídolo del dinero, actúan de una manera. Aquellos que están aquí sentados, que son unos idólatras y que sirven a sus intereses, no están sirviendo al Dios verdadero. Aquellos que sirven a su bolsillo, a Mamón, al Dios de la plata y del oro, viven de una manera. Aquellos que sirven a su imagen, a su belleza, a su apariencia, viven de una manera. Sin embargo, aquellos que sirven al Rey de Reyes y Señor de Señores, también deben de modelar una forma de vivir. Y Daniel fue reconocido, el propio rey lo vio. Los demás vivían de una manera o de otra, de acuerdo al ídolo al cual servía. Daniel vivía diferente a ellos. Daniel vivía diferente a ellos. Había en él un espíritu superior. Y el rey lo percibía. El mismo caso en hombres en las escrituras como José. ¿Por qué Potifar, siendo José su esclavo, lo coloca como mayordomo de todo? Porque este hombre observó que todo lo que este esclavo de él le ponía la mano, Dios lo prosperaba. Dios lo bendecía. Es decir, que no es una cuestión de que no, espérate, que algo espiritual, que no se ve, que no se siente. Todos estos reyes reconocieron en Daniel un espíritu superior. ¿De dónde proviene ese espíritu? Del gran Dios de Daniel. El gran Dios de Daniel fue el que capacitó a Daniel con esas gracias, con ese espíritu superior para que los demás se daban cuenta. Amados hermanos, nada tiene más valor para nosotros que nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es la razón de nuestra santidad, del perdón de nuestros pecados, de la vida y la forma en la cual nosotros la vivimos. Él es la razón final. Ven acá. ¿Y por qué uno, al igual que todos, acepta esa ayudita que te están dando, esa botellita? ¿Por qué tú no aceptas eso? Al igual que todos. Mira, todos ellos son empleados igual que tú. Aquel tiene una botella en el gobierno, le dan 3,000 pesos por algo que no hace. A aquel le dan 5,000. Te están ofreciendo a ti también. ¿Por qué tú no lo coges? El gran Dios al cual servimos es quien nos ha dado ese espíritu, el espíritu de Él, para que vivamos piadosamente, sabiamente. Por lo tanto, habrá una gran diferencia. Porque los demás, aquel sirve al Dios Mamón y por eso necesita mucho dinero. Aquel sirve a su belleza. Aquel tiene el ídolo de la vanidad. Aquel tiene el ídolo de tal cosa. Tiene el ídolo del otro. Entonces necesitan. Porque sus ídolos les permiten hacer lo que yo le dé la gana. Pero Daniel no. Había sido escogido por Dios mismo para estar en Babilonia y ser un testigo fiel. Y de ahí que esa vestidura que él poseía, que le hacía diferente a los demás y que lo hacía actuar de forma diferente, era la vestimenta dada por Dios a sus hijos. Era la gracia dada por Dios a sus siervos. Filipenses 3:8.
Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Miren el pensamiento de Pablo. Pablo dejó todo por una sola cosa, por su Señor y Salvador. Nosotros no podemos pretender vivir con el espíritu del mundo y el espíritu de Cristo también. Agradar al mundo y también agradar a Dios. No, el que se hace amigo del mundo se constituye inmediatamente enemigo de Dios. Por eso es que Daniel brilló en medio de sus amigos, porque él servía a un gran Dios. Él servía a un gran y glorioso Señor, al Rey de los cielos y la tierra. Sin embargo, los demás podían vivir sus vidas como esclavos de sus pasiones y deseos por el Diosito al que servían. Como su Dios era tan chiquito, se podía inclinar delante de cualquier Dios. Si ahorita decían, ahora aquí hay una figura, este es el Dios del rey, todo el mundo debe adorarlo. Como literalmente sucedió. Conosor, él mismo hace una estatua. Y al sonido de la zampolla, al sonido de los instrumentos, todo el mundo debe adorar, arrodillarse y adorar. Y lo llamaron a todos. Y se lo informaron allí. Delante de esa estatua, cuando usted oiga la música, adora. Al son de la música. Vamos. Y el que no lo haga, al horno de fuego. Ellos, todos esos idólatras, no tienen ningún problema. Salió un nuevo ídolo. La última moda de Nabucodonosor. La estatua de oro. Pues claro, yo me postro y adoro ante la estatua de Nabu, el gran rey. Él está a la moda. Todo el mundo debe postrarse porque si no se sigue la moda de Nabucodonosor, uno pierde todo. Y yo no quiero perder mi posición. Yo no quiero perder mis joyas, dirán algunas hermanas o amigas. Yo no quiero perder esto o aquello que con mucho esfuerzo lo he ganado. Claro, como tú eres un idólatra, harás eso y mucho más para mantener tu condición. Porque tu ídolo te lo permite. Pero aquellos que han sido escogidos por Dios, llamados por Dios, lavados en la sangre de Cristo por Dios, no pueden hacer eso, no se les es permitido. Tienen un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, un solo espíritu. No pueden ceder ante ninguna otra proposición. Observen que ese espíritu superior de Daniel fue el espíritu de nuestro Dios, el gran Dios que Daniel sirvió. Fue él que le proveyó de dicho espíritu. Por esto, amado amigo que me escuchas, necesitas de arrepentirte de tus pecados. Necesitas volverte a Dios, a ese gran Dios al cual este hombre sirvió. Porque es imposible que poseas un espíritu superior al espíritu del mundo. Es imposible que lo puedas recibir a menos que no te arrepientas, te conviertas de tus pecados. Porque el príncipe de este mundo, como dice la Escritura, Satanás, gobierna sobre todos los hijos desobedientes, que no obedecen a Dios, no se arrepienten. Y oyen las Escrituras y no obedecen, no se arrepienten. Y ven que está escrito, arrepentidos y convertidos, y no obedecen, son unos desobedientes. Tu Dios es el diablo. Y él, obviamente, te permite estar cómodo con cualquier ídolo.
Ahí entró Cristiano y su amigo Esperanza a la ciudad de la vanidad. Y ahí había de todo. En la ciudad de la vanidad había de todo. ¿Qué es lo que te gusta a ti? Las joyas. Oh, sí, ven, aquí hay un espacio para los que idolatran eso. ¿Qué es lo que te gusta a ti? La bebida, el alcohol, la droga, la vida, el vivir la vida libremente. Sí, tenemos mucho espacio para ti también. Muchos lugares en los cuales puedes deleitarte. Y de esa manera los mantiene jugando como el perrito que está detrás de su cola, dando vueltas. Hasta que llegue el día en que parten Dios y sin esperanza de este mundo. Amados amigos, la manera de poseer un espíritu superior, aquel espíritu que Dios le dio a Daniel, que lo hacía diferente a sus amigos, es si tú conoces a ese Dios. Es si tú conoces de forma personal a ese Dios. Conoces al Dios que creó los cielos y la tierra. Conoces al Dios glorioso y soberano que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Conoces a ese Dios? Él es tu Dios. Hombre y una mujer de espíritu superior no se logra con asistir a una escuela. No se logra con tener recursos económicos. Se necesita conocer al glorioso